Muy bien, lo que sí... Esta palabra. Lo que sí anotaste, digamos, en el caso de la caída libre, ya sabes que eran las mismas fórmulas que ayer, ¿verdad? Pero las voy a anotar aquí por cualquier cosa. Voy a buscar aquí el lapicito. Ajá. Eso se llama movimiento vertical o si no, caída libre. Así viene. Una formulita que tenés que agregarte, ayer tenías 4 ahí. Entonces agregate esta otra que viene ahí en el primer ejemplo que viene ahí de la velocidad final. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más, sería así, velocidad inicial más g por t, o sea, la aceleración de la gravedad por el tiempo. ¿Verdad? Después, esta otra que sería el tiempo, va a ser igual velocidad final menos la velocidad inicial sobre la gravedad, sobre la aceleración de la gravedad, que sería la g, ¿verdad? Y después tenés altura, que es lo mismo que decir la distancia, pero vertical. A la distancia vertical se le dice altura, que en ese caso va a ser la velocidad inicial por el tiempo, ¿verdad? Que viene ahí, más la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ya sabemos que esta G, hay que tener cuidado si va hacia arriba es negativo y si va hacia abajo es positivo. Después tenés la otra, que es la que hemos utilizado mucho, que sería la altura, en ese caso va a ser paréntesis, velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. ¿Verdad aquí? Así. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Me falta una. ¿Cuál fue la que me salté? Ah, viene otra formulita aquí también. Que es de la altura o la distancia, ¿verdad? Que sería velocidad final a la 2 menos la velocidad inicial a la 2 sobre 2G. O sea, son las mismas fórmulas, pero en lugar donde está la A sería una G y donde está una H sería una D en el movimiento vertical, ¿verdad? Entonces es importante que las tengas ahí. Te recomiendo que hagas una ficha con esas formulitas, ¿verdad? Para que vos las estés visualizando cada vez que hagas los problemas. Y ahí sí te ahorras tiempo también. Muy bien, ¿ya lo tenés listo esas? Sí. Muy bien, entonces vamos a borrar. Entonces ahora vamos con la práctica. Muy bien. Entonces hay que recordar que es importante los planteos. O sea, el planteo es demasiado importante. Entonces vamos a hacer el planteo allá arriba, de color azul. Dice así: una gota de lluvia cae en el suelo desde una nube a 1700 metros de la superficie terrestre. Ves que cae. O sea, cae. Entonces la velocidad inicial, en este caso, sería, la velocidad inicial sería 0. Entonces vamos a anotarlo ahí. 0. 0 metros sobre segundo. Entonces hay que ir anotando todo el planteo. Nos da 1700 metros, eso sería la altura, entonces eso sería H. Algo muy importante, como vos te dijeron que la gota cae
va hacia abajo. ¿Y la G cómo sería hacia abajo? ¿Positiva o negativa? Positiva. Ajá, entonces anotamos G y tenemos que es 9,8. Acordate que las unidades de la aceleración de la gravedad es metros sobre segundo a la 2 porque es una aceleración. Entonces ya tenemos esos datos. ¿Con qué velocidad? O sea, sería la velocidad final, la que nos están preguntando. La velocidad final es lo que nos preguntan. ¿Con qué velocidad en metros sobre segundo y también en kilómetros sobre hora? Se moverá al caer. ¿Sería seguro salir afuera durante el temporal? Bueno, eso ya queda al criterio de cada uno. Eso depende cómo lo visualicemos. Y vamos a contestar las dos. Muy bien, vamos a trazar aquí una línea para que se vea bien ordenado. Y tenemos que averiguar, entonces, la velocidad final. Y ves que ahí tenés una formulita de la velocidad final, entonces vamos a anotar la formulita. La velocidad final, en este caso, sería la velocidad inicial más G por T. Así, entonces ahora vamos a sustituir. Velocidad final. Anotamos velocidad inicial, que es 0. Más la gravedad en este caso, que es positiva. Y si hubiera sido negativa, le tenés que poner el menos. Ah, perdón, aquí no tengo el tiempo. Sí, no puedo utilizar eso. Dame un momentito, voy a borrarlo. No me fijé en ese pequeño detalle. ¿Qué fórmula podemos utilizar? Decime vos, Catalina, que tenemos velocidad inicial, h, g y velocidad final. ¿Qué fórmula puedes utilizar ahí? Y que solo falte la velocidad final ahí. Tenés, Creo tenés dos que la opciones. de, ¿Perdón? la de altura, que es velocidad final, elevado a la 2 menos Ajá, muy bien eso. velocidad inicial. Ajá, vamos a utilizar esa. Entonces, lo único que ahí hay que despejarla. Pero ¿qué importa? Entonces, también puedes usar la última, la del paréntesis. Pero cualquiera de las dos va a dar igual. H va a ser igual. Velocidad final a la 2. Nada más hay que despejar. Menos la velocidad inicial a la 2. Sobre 2G. Eso ya depende de vos. Si primero despejas con la fórmula o sustituís y luego despejas como vos querás. ¿Cómo crees que lo haga? ¿Que primero despeje con la fórmula o sustituye y después despejo? ¿Qué preferís? Que primero despeje. Ajá, Y entonces después, vamos a despejar, muy bien. Entonces vamos a despejar la fórmula. ¿Ves que este 2G está dividiendo? Entonces pasa aquí a multiplicar a la H. Entonces va a quedar 2G que multiplica la H, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a hacerlo paso a paso para que vos me entendas bien. Eso va a quedar, o sea, solamente hice eso. Ya cuando vos tengas experiencia, ya puedes hacer varios pasos, ¿verdad? Entonces así. Ahora sí, necesito dejar a la velocidad final sola. Ves que esta velocidad inicial está negativa. Pasaría al otro lado positivo. Entonces esto va a quedar velocidad inicial más 2GH. Así. Y eso va a ser igual a velocidad final a la 2. Da lo mismo que vos coloques 2GH más velocidad inicial. No hay ningún problema, ¿verdad? Es lo mismo 5 más 3 que es 3 más 5, ¿verdad? Entonces, ahí no hay ningún problema en esa parte. Ahora, ¿qué hay que hacer más? ¿Qué crees vos? ¿Que hay que hacer algo más? Bonitas, dejar a la velocidad final despejada, solita. Ya está sola la velocidad final, ¿sí o no? ¿Qué crees vos? creo que sí. ¿Vos crees que sí?
La velocidad final no está sola. Ves que tiene un 2 de exponente. Tienes que quitar ese 2. ¿Y qué hago? Acuérdate que cuando vos pasas algo al otro lado, pasa a hacer lo contrario. O sea, si está sumando, pasa a restar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero este número 2 es de exponente, o sea, es una potencia. Pasaría al otro lado a lo contrario de la potencia. ¿Y cuál es lo contrario de la potencia? ¿Qué es lo contrario? No sé. Lo contrario de la potencia, ¿qué operación te falta? Las básicas. Suma va con restas, son contrarias. Multiplicación, división. Potencia es lo contrario, ¿cuál? ¿Qué operación falta ahí? No sé. La raíz cuadrada. Entonces, si está en potencia, lo contrario de la potencia es la raíz. O al revés, lo contrario de la raíz es la potencia. Entonces, este 2 está en potencia. Pasaría al otro lado a lo contrario, que es raíz. Entonces, tener que sacarle raíz cuadrada a todo el otro lado. Porque es lo contrario de la potencia. Entonces, esto va a quedar la raíz cuadrada de velocidad inicial más 2GH. Y ya ahora sí, ya está sola la velocidad final. ¿Ves ahí? Ya está despejada. Ahora sí, ya puedo sustituir. Entonces voy a sustituir. Aquí no importa dónde quede la velocidad final, si al lado derecho o al lado izquierdo. Aquí convenía dejarla al lado derecho, ¿verdad? Porque si no, hay que hacerlo más grande. Ahora sí, raíz cuadrada. Velocidad inicial, 0. Más 2 por G, que es 9,8. Positivo. Y si hubiera sido negativo, lo ponen en negativo. Por la altura, que en este caso sería 1700. Para hacer este problema hay varios caminos, porque si vos hubieras escogido la otra ecuación, de ahí hubiera quedado despejado diferente, pero hubiera dado el mismo resultado. ¿Cuánto te da eso? Hacerlo en la calculadora. Raíz cuadrada de 0 más 2 por 9,8 por 1700. $182,54. Ajá, muy bien. Esto va a quedar 182,54 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad final. ¿Ves que aquí da 182,56? Es lo mismo. A lo mejor aquí es que el 9,8 está redondeado. Generalmente es, dependiendo del libro, algunos lo usan 9,81 y así, ¿verdad? Pero generalmente es 9,8. Entonces ahí está, nos preguntaban, ¿con qué velocidad? Ujú. Ah, y lo tenemos que pasar, eso sería metros sobre segundo. Lo tenemos que pasar a kilómetro hora. Eso es algo muy fácil, ¿ve? Para pasarlo kilómetro por hora, solamente lo tenés que multiplicar por 3,6. Y si es al revés, si vos tenés que pasar kilómetro por hora a metro sobre 5, metro sobre segundo sería dividido entre 3,6. Lo multiplicas por 3,6 y ya vas a tener kilómetros horas. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a hacerlo. Entonces sería 182,54 por 3,6. Y eso nos da 657,14 aproximadamente. Pero ya sería al revés. Kilómetros sobre hora. Y eso te lo van a poner bueno, ¿verdad? Claro, si sería marcar con X un ejemplo, vamos a marcar la más cercana. Y esa va a ser. Aquí la diferencia es que a lo mejor en el libro, o de donde lo sacó el profesor, sería 9,81. Pero generalmente el 99% de todos los libros usan 9,8. Velocidad final.
deberías de anotarte una nota ahí de convertir metro sobre segundo a kilómetro hora, lo tienes que multiplicar por 3,6 o viceversa. Si tienes que convertir kilómetros hora a metros sobre segundo, sería dividirlo entre 3,6. Para que vos lo tengas ahí. ¿Te quedó claro este? Sí. Vamos a borrar. Vamos con el segundo. Ajá. Vamos a anotar el planteo ahí arriba. Después dice así. En una construcción se deja caer. Ya con eso, cuando vos dejas caer, ya no están diciendo que la velocidad inicial es 0. Vamos a anotar aquí, velocidad inicial sería 0 metros sobre segundo. En una construcción se deja caer una llave de tubo y choca contra el suelo a una rapidez, o sea, esa sería la velocidad final. O rapidez final. Aquí no hay diferencia en este tipo de problema entre rapidez y velocidad. No le das la diferencia, porque son iguales en este tipo de problema. 2, ¿verdad? 24. Solo pongámoslo a 24, porque es que el decimal es 0, entonces no es necesario ponerlo. Es de 24 metros sobre segundo. ¿De qué altura? O sea, nos están preguntando. Bueno, otra cosa, ¿cuánto vale G? Como se deja caer, va para abajo. Entonces sería 9,8. Positivo, ¿verdad? Acuérdate que la unidad sería metros sobre segundo a la 2. Y nos preguntan qué altura, o sea, nos preguntan H. Eso es lo que nos están preguntando. La altura. ¿Y cuánto tiempo tardó? También nos preguntan el tiempo. Entonces vamos a anotar tiempo también aquí. Un momentito aquí. Tiempo. O sea, nos preguntan la altura y el tiempo. Este es lo que suena. Vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a averiguar. Es que tenemos velocidad inicial, final, G y H. Decime alguna fórmula que nos sirva para eso. ¿Cuál podría ser? Tenga velocidad inicial, la final, G y la H. No tengo tiempo. Pero primero, ¿Cómo? o sea, primero la altura. O sea, primero se averiguaría la altura, ¿no? Ajá, pero ¿cuál fórmula? Con la del paréntesis. No, porque el No, mentira, con la paréntesis... de, cierto, con la de velocidad final a la 2 menos Ajá, velocidad inicial a la está bien, 2. la de las potencias. Ajá. Entonces sería altura va a ser igual, velocidad final a la 2, menos velocidad inicial a la 2, y sobre 2G, ¿verdad? Y aquí nada más no hay que despejar, ya está despejada la H, nada más de sustituir, eso es todo. Entonces nada más sustituimos. Entonces la altura va a ser igual, velocidad final a la 2 sería 24 a la 2. Menos la velocidad inicial a la 2 sería 0 a la 2. Y vamos a hacerlo paso por paso. Y al final, abajo va a quedar 2 por 9,8. Y positivo. Igual, si hubiera estado negativo, le tenés que poner el menos, ¿verdad? Pero aquí es positivo. ¿Y cuánto te da la altura? Hacerlo para ver cuánto te da. $29,39. 29,39 metros, ¿verdad? Muy bien, ahora podemos averiguar el tiempo. ¿Y cuál fórmula utilizarías? La de los paréntesis.
De los paréntesis, sí, pero decime otra más cortita. Ah, bueno, sí, la del tiempo, velocidad final menos velocidad Ajá, inicial. está bien. Entonces usamos esa. Vos también puedes usar la del tiempo, la del paréntesis, pero tenés que despejar y al final te va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces no importa cuál utilices. A veces quedan dos opciones de fórmula y cualquiera te va a dar, o sea, te va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces sería velocidad inicial, final, perdón, menos la inicial sobre G. Entonces ahí nada más sustituimos, el tiempo va a ser igual, velocidad final que es 24, menos la inicial que es 0, sobre 9,8. ¿Y cuánto te da eso el tiempo? 2,45. 2,45 aproximadamente. Segundos. Ahora sí, vamos a ver cuánto nos da aquí. El 2, 29,35, que es relativamente igual, y 2,44. ¿Verdad? Como te digo, a lo mejor aquí hice esos problemas, usa 9,81. Veamos a ver si vamos a ver el tiempo con 9,81 sería 24. Ajá. Dividido entre 9,81 da 24,44. Sí, ¿no? Es que lo que pasa es que están redondeando mal también. No están utilizando la ley del redondeo. Entonces, no están redondeando mal ciertas cosas. Pero es lo mismo. Muy bien. ¿Alguna duda de ese? ¿Te quedó claro? Todo claro. Ujú. Vamos con el 3, a ver. Bueno, vamos a hacer el planteo. Dice así. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. ¿Ves que aquí dice hacia arriba? Ya con eso nos están dando una información. Que G es negativo. Entonces sería G es igual menos 9,8. Entonces si dice hacia abajo es positivo y como va para arriba sería negativo. Entonces ya nos dicen eso desde el comienzo. Con una rapidez de, o sea, esa sería la velocidad inicial. Acuérdate que en este tipo de problemas, ya sea rapidez o velocidad, son iguales, entonces no hay diferencia. Una rapidez sería de 25 metros sobre segundo. Si los decimales es un 0, no es necesario que lo coloques, para no perder tiempo ahí colocando el 0. Acordate que yo te dije ayer que cuando vos lanzabas algo hacia arriba, la velocidad final es 0. ¿Te acordás? Entonces ese dato es importante. Como va hacia arriba, ya sabemos que la velocidad final va a ser 0. Entonces eso fue lo que dije ayer. Lo coloqué de otro color para que te acordes. Ahora que nos preguntan. Ajá. ¿Cuánto tiempo le toma llegar al suelo otra vez? Nos preguntan el tiempo de vuelo. Ya te voy a explicar qué es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. ¿Cuál es la rapidez cuando regresa al nivel de... Ajá. Y la rapidez cuando regresa. Vamos a colocarle aquí velocidad o rapidez. Voy a ponerle R de regreso. Solo para que vos me entendas ahí. Muy bien. Vamos a hacerlo para arriba. Ahí. Voy a hacer un pequeño dibujo. Y después lo voy a borrar solo para que vos me entendas algo. Entonces voy a colocar una línea aquí. Y quiero que me entendas esto. Este dibujo sería así. Todas las fórmulas, Camila, aquí en este caso, todas las fórmulas que vienen en física solamente sirven de subida
o de bajada. ¿Ves que aquí viene algo? A vos te están hablando de subir y bajar. Te están diciendo que lanzan algo hacia arriba, ¿verdad? Y después va a regresar algo hacia abajo. Así, para que vos me entendas mejor. Todo lo que sube va a bajar así. La fórmula vos la tenés que agarrar para arriba o para abajo. No puedes combinar la fórmula en algo que sube y baja. Ahora, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo en bajar. A eso se le llama tiempo de vuelo. Subir y bajar. El tiempo de vuelo, que se escribe así, T, yo le coloco TV porque es el tiempo de vuelo, en realidad es 2 veces el tiempo de la formulita. Acordate que en las fórmulas, como te acabo de decir, esta T es solamente de subida o de bajada. Cuando a vos te dicen subir y bajar o que regresó, eso se le llama tiempo de vuelo. O sea, serían 2 tiempos. Averiguas el tiempo de la fórmula y lo multiplicas por 2. Ahora, la velocidad de regreso. Poneme mucha atención aquí. Yo no sé si vos has escuchado que hablan de balas perdidas alguna vez en las noticias. ¿Has escuchado eso? Sí. Ajá. Cuando disparan una bala hacia arriba, que a veces la gente ignorante dispara hacia arriba, esa bala va a tener que bajar. Y baja a la misma velocidad con que fue lanzada. Eso quiere decir, si esta bala que está aquí, que la lanzas desde aquí a 500 metros sobre segundo, va a subir y va a disminuir la velocidad y cuando llega a cero se devuelve y llega al piso a la misma velocidad con que se cayó. Digamos que esa bala le cayó a una persona a la par, por ejemplo. De ahí es como que le hubieran puesto la pistola en la pura cabeza, ¿verdad? De ahí por eso mata personas las balas perdidas. Porque con la misma velocidad que fue lanzada hacia arriba llega al suelo. Y si le llegó a alguien ahí, es como que le hubieran puesto la pistola a la pura par, ¿verdad? Entonces, la misma velocidad con que fue lanzada es la que regresa. Por ejemplo, entonces ya tenemos la última respuesta. Dicen con qué velocidad llega al suelo o de regreso. Con la misma que fue lanzada, a 25 metros sobre segundo. Eso era nada más teoría. O sea, ya tenemos una respuesta, ¿verdad? ¿Me entendiste lo que yo te acabo de explicar todo ahorita? Sí. Muy bien. Ahora sí. Volvamos. Nos preguntan el tiempo de vuelo. Pero acuérdate que el tiempo de vuelo es lo mismo que decir 2T. En otras palabras, necesito averiguar T primero. Entonces voy a averiguar el tiempo primero. Con una fórmula. Entonces, ¿qué fórmula utilizo? Algo que tenga. Dame un momentito. Algo que tenga G, velocidad inicial, final y tiempo. ¿Qué fórmula puedo utilizar? La del tiempo. La, Velocidad prim- final. la- la primera, ¿verdad? Entonces voy a anotarla. Entonces sería T es igual. Hay formulitas que nada más hay que aplicarlas, no hay que despejar ni nada. Como esa, ¿verdad? Que está ahí. Y anotarla siempre ahí para que no se te olvide sobre G. Entonces vamos a anotar el tiempo, que en ese caso va a ser velocidad final, que sería 0, menos la inicial, que sería 25, sobre G. ¿Y cómo es G? G es negativo, entonces le tienes que poner el menos. Menos 9,8. Y si vos no le pones el menos, de ahí va a estar mal el resultado, porque te va a dar un número negativo. ¿Cuánto te da eso si lo haces en la calculadora? 2,55. Ajá, 2,55 segundos. Ujú. Y ese sería el número 3. Entonces vamos a ver el número 3. No, nos preguntan el tiempo de vuelo, ¿verdad?
Vamos a averiguar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es 2 veces ese tiempo, que sería 2 por 2,55. No dice ahí tiempo de vuelo, sino te dicen cuál es el tiempo cuando regresa o llega al suelo. Entonces sería 2 por 2,55 y eso te da 5,1 aproximadamente. O 5,10 es lo mismo. Segundos. Ajá. Y ya ahí ya tenemos eso. Entonces vamos a la respuesta, el 3. 5,08, que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Ahí depende cómo están usando G, ¿verdad? Eso es. Y ves que la segunda respuesta es 25, que ya te lo había explicado desde el comienzo. ¿Alguna pregunta de este? No, ninguna. Muy bien, vamos a borrar. Vamos por el número 4. Vamos a ver, solo quiero leerlo a ver si vos lo puedes hacer. Una persona, no, eso te lo voy a explicar. Un pequeñito detalle ahí que tenés que... Ajá, vamos a ver. Dice así. Muy bien, dice. Una persona lanza una pelota hacia arriba, y viene hacia arriba y ya no están diciendo que G es menos 9,8. Un buen planteo, tenés que poner las iniciales aquí, ¿verdad? Las unidades. Y la atrapa al cabo de 2 segundos. Una pregunta, Camila, ¿ese tiempo, 2 segundos, es tiempo de vuelo o es tiempo? El tiempo vuela. Tiempo de vuelo, ¿verdad? Entonces, ese tiempo de vuelo no te sirve para las fórmulas. A vos en la fórmula, a vos te interesa el tiempo. El tiempo de vuelo porque subió y regresó, o sea, la atrapó. O sea, se lanzó y bajó y la atrapó. El tiempo de vuelo es 2 segundos. Ese 2 segundos, o sea, ya se le parece un 25. Vamos a hacer una S aquí chiquitita. 2 segundos. En realidad lo que te sirve es el tiempo. Acuérdate que el tiempo de vuelo es el doble. De ahí nada más lo vimos entre los 2, y entre los da 1. O sea, a vos te interesa 1 segundo para las fórmulas. Ahora dice, algo muy interesante, acuérdate que cuando vos lanzas algo hacia arriba, ya sabemos la velocidad final, ¿verdad? Eso ya ayer te lo dije. La velocidad final es 0. ¿Y qué nos están preguntando? Encuentre la velocidad inicial. Eso es lo que nos pregunta. Y la altura alcanzada. Y nos preguntan H. Por eso vamos a ver a resolverlo. Ahí. ¿Qué fórmula utilizo si tengo G, tiempo y velocidad final? ¿Qué podría utilizar? La de velocidad final, que es velocidad inicial más gravedad. Ajá, muy bien. Entonces vamos a utilizar esa, ¿verdad? Vamos a escribirlo. Velocidad final va a ser igual la velocidad inicial más GT. Puedes sustituir y después despejas, o primero despejas y después sustituís, como vos quieras. Voy a despejarlo. Es que aquí esta GT está positiva. Pasaría al otro lado negativo y ya tenés la velocidad inicial ahí. Entonces sería la velocidad final menos G por T. Eso va a ser igual a la velocidad inicial. Ahí, ¿verdad? Entonces nada más voy a sustituir. Velocidad final, 0. Menos, ves que este menos es de la fórmula. G, ¿cómo está G? Es negativo. Menos, tenés que poner otro menos porque G es negativo. 9,8 por el tiempo, que en este caso es 1.
Y eso va a ser igual a la velocidad inicial. Haces eso en la calculadora y te va a quedar 9,8 positivo. Y ya tenés metros sobre segundo. Y eso va a ser la velocidad inicial. Muy bien. Ahora vamos con la altura. Voy a trazar una línea ahí para que se vea. Ya. Camila, ¿qué fórmula utilizo para la altura? Tenemos varias, pero ¿cuál quieres utilizar? Claro, tenés que tener los datos, ¿verdad? Ya tenés la velocidad final. Tenés la inicial porque ya la averiguaste y tenés todo. Y puedes usar cualquiera, en realidad. ¿Cuál querés que use? No, el paréntesis. El paréntesis. Yo creo que a usted gusta hacer paréntesis, ¿verdad? Entonces sería, y cualquiera que vos utilices, no importa cuál, te da lo mismo. Entonces ahí no te pongas a pensar cuál será. De ahí en ese caso era cualquiera, porque de ahí tienes todos los datos. Entonces no importa cuál escojas, te da igual. Entonces vamos a utilizar el paréntesis. Y dos aquí, ¿verdad? El tiempo, acuérdate que aquí es un por aquello, mejor, eso depende mucho del modelo calculadora que vos tengas, porque en algunas calculadoras, ella no reconoce, si vos colocas un número después de un paréntesis, no lo reconoce, entonces mejor ponerle un puntito siempre por aquello. ¿De qué calculadora tenés vos? ¿Qué modelo? La verdad no sé. ¿Cuál? ¿La ClassWiz o no? O ahí dice la Sí, palabra. Ajá. Ah, bueno, entonces sí sí. es. Ella sí la reconoce. Que es negra con blanco. Sí, Ajá. Así es, así sí reconoce. En cambio las otras no reconoce. Sí reconoce un número delante de un paréntesis, las que hay un por, la mayoría, pero muy pocas después de ahí. Ujú, entonces sería así. Velocidad final teníamos que 0 más la inicial, que es 9,8 sobre 2 y lo multiplicamos por el tiempo, que en este caso es 1. ¿Y cuánto te da la altura? Hacerlo eso, a ver. cuatro coma nueve. Eso sería 4,9 metros. Algo muy importante, cada vez que vos utilizas las fórmulas, todas las respuestas de las unidades van a ser del SI, ¿verdad? Del sistema internacional. O sea, aquí la altura te da en metros. Vamos a ver. Era el 4, ¿verdad? Es que aquí 9,81. ¿Ves que usan G como 9,81? Por eso la diferencia. Y 4,90 es lo mismo que decir 4,9. Porque si a la derecha hay un 0, no es necesario ponerlo. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Muy bien, vamos a borrar esto. Y vamos con el 5, a ver. Para ver si vos lo puedes hacer sola. Entonces, hacia abajo. Ujú. Ujú. Ese es un toque diferente, porque te hacen dos tipos de preguntas. ¿Ves? Entonces sí, lo voy a resolver. Vamos a hacer el planteo. Dice, una roca se lanza verticalmente hacia abajo. Como va hacia abajo, ¿cómo sería G? ¿Positiva o negativa? Positiva, entonces sería 9,8 metros sobre segunda a la 2. Hacia abajo con una rapidez, entonces ya acordate que cuando, no, la velocidad inicial. Cuando se deja caer, ayer yo te dije que cuando se deja caer la velocidad inicial es 0.
pero aquí no la dejaron caer, aquí la lanzan. ¿Verdad? Que es diferente, ¿lo ves? Entonces, cuando se deja caer, la velocidad inicial es cero. Pero aquí la lanzan, entonces la velocidad inicial no es cero, por esa razón. La velocidad inicial es 14 metros sobre segundo. O sea, la tiran, no la dejan caer. Desde una altura de 65 metros, o sea, nos están dando H. 65 metros. Ujú. Ve aquí lo que dice. ¿Qué distancia recorre en los primeros 2 segundos? O sea, te están dando un tiempo. Te están diciendo qué altura o qué distancia recorrió en 2 segundos. O sea, no te están preguntando por el tiempo, sino ya todo lo dan. Esos 65 que viene aquí es cuando recorrió todo. Esta altura no te va a servir con lo que yo coloqué de rojo. Ya te lo voy a explicar un toquecito ahí con un dibujito. Sigamos leyendo. ¿Qué velocidad tiene justo antes de chocar? O sea, ahí sí sería la velocidad final. Nos preguntan la velocidad final también. Cuando cada vez que te preguntan la velocidad antes de chocar y la velocidad final. Con el suelo, muy bien. Ahora sí te voy a explicar este pequeño detalle. Ujú. Ya va. Te voy a explicar con un dibujo ahí. El asunto es este. Dice ahí que se lanzó algo hacia abajo, ¿lo ves aquí? Ahí es lo de otro color. Es el color rojo. Se lanzó algo hacia abajo. Digamos que vos tenés el suelo aquí. Este es el suelo, ¿verdad? Que está ahí. Te están diciendo que es 65 metros esa altura. O sea, desde aquí hasta abajo mide 65. Pero vos te preguntan con el tiempo 2 segundos. O sea, estaba aquí arriba. Aquí. Pasaron 2 segundos. Y a lo mejor llegó aquí. ¿Lo ves? No llegó los 65 hasta el suelo. A vos te preguntan esta distancia. O sea, estos 65 no los puedes colocar en esa fórmula. Porque esos 65 es si llegó al suelo. Entonces aquí sería otra h, pequeñita por decirlo así. Aquí sería una distancia en realidad, porque las h van para el piso. Aquí sería así en realidad esta distancia de arriba hacia abajo. A usted están preguntando por esto, no puedes usar ese 65. ¿Entendés la diferencia? Sí, Ajá, muy bien. Entonces voy a borrar esta parte. Entonces, esa h, si yo ocupo estos 2 segundos, no puedo averiguar esta h, porque esta h es para decir para algún pedacito nada más. Entonces voy a utilizar, voy a leer bien la pregunta, porque ya, vamos a ver cuál era el 5. Encuentre la velocidad inicial de la pelota, no, esa no, el 5. Dice, ¿qué distancia recorre en los primeros 2 segundos? Ajá, no es eso. Muy bien. Ahora ese me camina una fórmula, ¿ve? Que tenga G, velocidad inicial y tiempo, 2 segundos. Para averiguar una H, o sea, una D. En ese caso no sería H porque la H sale del suelo. ¿Qué podría ser? Una fórmula que tenga G, velocidad inicial, H y tiempo. Puede ser cualquiera de esos, ¿verdad? Decime una, ¿cuál quieres que use? Una H ahí. no entendí. Tenés que averiguar la... ¿ves que la primera pregunta? Es que se me olvidó anotar en el planteo la primera pregunta. Bueno, estamos en el 5, ¿verdad? Es que la primera pregunta, ¿qué distancia recorre? Se me olvidó anotarlo aquí en el planteo. Me están preguntando por la distancia. También voy a borrar esto.
Nos preguntan por la distancia, que en realidad en la formulita sería una h pequeñita. Ajá. Y nos preguntan por la velocidad final. Así. Ahora, en este caso, esta distancia es lo mismo que en esas fórmulas que h. Vamos a ponerle una h de arriba hacia abajo, así. Entonces, para averiguar esta distancia, necesito, tengo g, tengo la velocidad inicial. Esta h no, porque esta h la ocuparía cuando es todo. Y aquí no, aquí nada más el tiempo 2 segundos. Tengo g, velocidad inicial, el tiempo y la h, por decirlo así, de esas fórmulas. ¿Cuál h querés que utilice? ¿Cuál de las fórmulas esas? Velocidad inicial por tiempo más o tiempo a la 2 sobre 2. Ajá, está bien. Para utilizar otra, ¿verdad? Entonces h va a ser igual. Velocidad inicial por el tiempo. Voy a ponerle ahí un puntito. Menos g te hará 2 esta, ¿viste vos, verdad? Oh. Ajá. Sobre 2. Muy bien. En realidad esta h no va a ser h, sino va a ser la distancia que te están preguntando, ¿verdad? Entonces voy a ponerle una d de distancia, que es de arriba hacia abajo. La velocidad inicial, que es el 14. Por el tiempo, que son los 2 segundos, que te están diciendo. Menos g, que es 9,8. Y si ese eje hubiera estado negativo, le tenés que poner otro menos, ¿verdad? Por el tiempo, que sería 2 a la 2. Hacemos la línea aquí, sobre 2. ¿Cuánto te da esa distancia? Hacer una calculadora, a ver. Es que aquí puedes colocar una fracción, ¿verdad? Una pregunta, ¿en esa fórmula todo va sobre 2 o solo esa pequeña parte del GT? Es que cuando apunté la fórmula, Ajá. la apunté como si todo fuera sobre 2. No, solo este pedacito donde está G. El otro no lleva el 2. Ajá. Así como está ahí, digamos. Sí. 8,4. Ajá, 8,4. Muy bien, 8,4 metros sería ahí. Y también nos preguntan la velocidad final. Ahora sí, la velocidad final, sí voy a ocupar esta h de 65, porque sería todo el bloque, no solo el pedacito de los 2 segundos. Entonces, ahora, decime una fórmula que tenga g, velocidad inicial, la h y la velocidad final. Velocidad final, velocidad inicial más GT. Ajá, eso, ¿verdad? Vamos a anotar la velocidad final. Va a ser igual a la inicial más g por t. Y aquí ya está despejada, entonces nada más hay que sustituir. Entonces la velocidad final sería velocidad inicial, que es 14, más g, que es positivo, entonces ya no hay. Como que se me fue el internet un toque. Vamos a ver. ¿Sí me escuchas, Camila? Sí, Ujú. Qué mal, como se me fue el internet, se me borró lo que tenía. Pero ya te acordás lo que teníamos, ¿verdad? Dictámelo vos, a ver si lo lograste copiar, a ver. Era velocidad inicial, ¿qué era?
14 metros sobre Ajá, entonces era 14 más 9,8 por el tiempo. ¿Cuál era el tiempo? 2. Ah, no tenemos el tiempo, ¿verdad? No, ese Ah, tiempo, no. ese 2 no me sirve. Sí. Entonces tenemos que buscar una H que no tenga tiempo. No, tenemos que usar la de las potencias, Camila, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces la velocidad final es 0, ¿verdad? Entonces sería así, fracción. O sea, voy a anotarlo ahí, es que no me... Dame un momentito que tengo que... Sí, esa no lo servía porque no podemos usar 2 porque 2 no era el tiempo total, sino era una suposición cuando era 2, ¿verdad? En realidad tenemos que usar h, va a ser igual. Velocidad final a la 2 menos la velocidad inicial a la 2 sobre 2g. Entonces lo hacemos. H va a ser igual. No, ¿qué estoy averiguando? Ah, sí, la velocidad final, ¿verdad? Hay que Sí. despejarla. Sí. Acordate que esta h va a quedar así. Voy a hacerle una sola vez. Este 2g que multiplica la h. Esta velocidad inicial está negativa, pasa aquí positiva. Y se eleva a la 2, ¿verdad? Y acordate que este 2 es potencia, pasa todo esto a raíz cuadrada. Y ya queda a la velocidad final. Así, ¿verdad? ¿Te acuerdas que ya te había explicado una de estas, así? Sí. Entonces esto va a quedar así, raíz cuadrada de 2 por 9,8. ¿Cuánto valía la altura? 65. Sí. Ajá, más la velocidad inicial. ¿Cuánto es? 14. 14 Sí. a 2. Y ya tengo la velocidad final. Hacerlo en la calculadora para ver qué tal te da eso. 2 raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 65 más 14 al cuadrado. Y ya tengo la velocidad final. Entonces estamos en el 5. Treinta y ocho coma 34. Ah, 38,34. Muy bien. 38,34 metros sobre segundo. Y eso va a ser igual a la velocidad final. Un momentito. Muy bien. Que me está sonando la alarma porque quiero ver el debate que hay en Canal 7 a las 8. Vamos a ver. Pero a ver, en el 5 estábamos, ¿verdad? Sí. Dice, ahí tenemos nada que ver ninguna de las respuestas, ¿verdad? Ve qué velocidad tiene justo antes de chocar el suelo. O sea, nosotros nos da 38,34. ¿Cuánto nos daba a nosotros? ¿Qué dice ahí? La distancia. ¿Cuánto nos da a nosotros? 8,4. 8,4. Ajá, dame un toquecito. Ya voy a encontrar un toquecito. Ajá. 8,4. También es probable que esté mal porque a veces cuando nos entregaba el profe las guías, a veces nos corregía algunas respuestas. Así que también puede que estén mal las respuestas de ahí. Solo quiero verificar algo ahí. Va a estar el 14, ¿verdad? Ahí. Ajá. Sí, ahí lo puedes volver a hacer a ver si te sigue dando lo mismo que a nosotros o te da diferente. Ya, bueno, entonces hoy hice 5, ¿verdad? Voy a borrar. Entonces ahí ponerle aquí una marquita a ese 5. A ver qué pasó. Te recomiendo que lo volvás a hacer
A ver qué tal, si te sigue dando igual que a mí, o si te da diferente, me decís mañana, o la próxima lección. Te haces el 6 que ya solo queda uno, a ver, trátalo de hacer, si te da. Trátalo de hacer porque ves que la respuesta dice martes, o sea, no te da ninguna cantidad. Ve si lo entendés. El 7, sí, hacete los que faltan. Bueno, ahí tenés suficientes, trata de hacer algunos por lo menos y a ver si te da, ¿verdad? Ok, Ujú. ¿Alguna duda de lo que vimos hoy o todo está bien? todo está bien. Ajá, entonces, deberías de tener las fórmulas en una ficha, ¿verdad? Ahí, ya sea movimiento horizontal, que es cuando viene la A y D, y del movimiento vertical es cuando viene la G, ¿verdad? Que es la aceleración de la gravedad, y la H. En G, nada más tener cuidado si es positiva o negativa, y si viene negativa, no se le olvide poner el menos, ¿verdad? A veces viene un menos de la fórmula y el otro menos de G, pues serían dos menos juntos. Eso es importante porque si no le pones ese menos, te va a dar otro número. Lo importante también hoy que vimos el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es cuando sube y baja al mismo tiempo. Pero en la fórmula se ocupa el tiempo, no el tiempo de vuelo. Si te dan el tiempo de vuelo, nada más lo dices a la mitad y ya tenés el tiempo. La velocidad con que sube las cosas es la misma con la que cae, ¿verdad? Entonces, esa pregunta es muy fácil porque es la misma velocidad, no hay que calcularla, nada más saber la teoría, que es la misma velocidad con que sube, es la misma con que llega al piso o del lugar donde se lanzó. Bueno, Camila, yo creo que sería por hoy. Ahí practicando, ¿verdad? Los otros temas anteriores. No sé si estás practicando mate, pero si tenés alguna duda de mate, me decís. No sé si tenés alguna práctica ahí que te hayan dado de matemática o un Sí, GTA. ahí estaba viendo. Ajá, ¿y tenés alguna práctica que no me enseñaste de matemática? ¿Tienen No, respuestas o no tienen respuestas? No tenés. no, todo lo que tengo es lo que le mandé. Lo que he hecho es como volverlas a hacer. Ah, bueno, entonces voy a ver si mañana te hago una práctica de mate para que vos la hagas. Y después Ok, me la mandas a ver si está, sí, ya resuelta y después yo te digo si está bien o no. ¿Verdad? sí. Bueno, entonces en eso quedamos. Cualquier cosa mañana a la misma hora, tu hermana, yo le dije que a las 6, pero si vos ocupas igual, la clase sería a la misma hora, a las 7 entonces. Ok, Ujú. Bueno, hasta está bien. luego, buenas Gracias. noches, Dios te bendiga. Buenas noches. Hasta luego, buenas Igual. noches.